buenos días. Bienvenidos al curso Transcongreso de Panorama Actual del Uso de Material Protésico en Uroginecología. Para nuestra primera charla vamos a contar con la presencia de la doctora Patricia Velázquez, impartiendo el tema de impacto de la deficiencia intrínseca del esfínter en los resultados de las cintas medio-uretrales. Dentro del currículum de la doctora cursó la especialidad de ginecobstetricia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, avalado por la Universidad de Guadalajara, y la subespecialidad de uroginecología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, avalado por la Universidad de Guadalajara. Además, una maestría en Ciencias Médicas con orientación en ginecología en la Universidad de Guadalajara y un doctorado en Ciencias de la Educación en el TEC de Tampico. Además, profesora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y certificada en el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia en ambas especialidades. Además de ser miembro de la CEMUG y ICS y IUGA. Adelante, doctor. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí y gracias al doctor Fernando González por haberme invitado y al comité científico. Bien, en este curso nombrado Panorama Actual del Uso de Material Protésico en Uroginecología, me toca hablar de cuál es el impacto que tiene el resultado de las cintas suburetrales cuando una paciente tiene deficiencia intrínseca del esfínter uretral. Entonces sabemos que es una de las cosas que nos frustra mucho que una cirugía antiincontinencia falle, y bueno, este puede ser uno de los motivos. Sin embargo, como verán ahorita, vamos a hacer una revisión acerca de cuáles son las teorías como objetivos, conocer la historia de cómo se ha venido dando lo que llamamos deficiencia intrínseca del esfínter uretral, los cambios que ha habido con el tiempo de acuerdo a las observaciones que se han hecho, los factores que predisponen a esto, identificar que la fisiopatología de la incontinencia por deficiencia uretral, conocer los diferentes métodos diagnósticos, es más que conocer, hacer un análisis o una reflexión, que fue lo que me pasó a mí al revisar los artículos que hay al respecto, comprender las opciones de tratamiento y sobre todo la evolución a largo plazo y qué tanto impacto puede tener la deficiencia intrínseca en el resultado de las cintas. Entonces, bueno, recordemos que la Sociedad Internacional de Continencia y todas las sociedades de urogine hablan de que la incontinencia urinaria, bueno, pues es más prevalente en la mujer, es la pérdida involuntaria de orina, que debe ser demostrable objetivamente, y tiene una prevalencia aproximada en la población general de 15%, varía de acuerdo a los reportes y aumenta con la edad. Sobre todo uno de los factores de riesgo o más prevalente en mujeres posmenopáusicas. Dentro de los tipos de incontinencia existe la de esfuerzo, que es la más prevalente, y en la de esfuerzo es en la que podemos encontrar o una hipermovilidad de uretra o una falla del esfínter uretral. Entonces, dentro de los mecanismos para esta incontinencia de esfuerzo, decía, el concepto tradicional de la fisiopatología era que había una hipermovilidad de la uretra a nivel del cuello y que por eso se daba la incontinencia de esfuerzo. Por eso se vencía la presión de la uretra cuando aumentaba la presión de vejiga. Sin embargo, debemos estar muy conscientes, no hay apuntador, pero debemos estar muy conscientes de que un porcentaje de pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo tienen deficiencia del esfínter. O sea, no solamente están las de esfínter y las de hipermovilidad, sino que hay una combinación de estos factores que a veces no lo tomamos en cuenta y puede ser la causa de la falla de nuestra cirugía. Entonces, el concepto actual es un meramente concepto clínico de deficiencia intrínseca del esfínter y de la hipermovilidad uretral. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le están dando valor a todo lo que les voy a decir. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo empezó un concepto como pérdida involuntaria de orina con aumentos de la presión, clasificada en 1988 por Blaivas y Olson en base a dos mecanismos. El mecanismo extrínseco, es decir, todas las fuerzas fuera de la uretra que tienen que ver en el soporte. El mecanismo de soporte, que la vagina esté en su posición, que los ligamentos, sobre todo los ligamentos de la uretra, funcionen adecuadamente, y la falta en la alteración del soporte.
Perdón. Entonces, esto es lo que les decía, hay una gran gama de mezcla de estos dos tipos de incontinencia que a veces no tomamos en cuenta y que puede haber como causa de la falla en la cirugía. Entonces, bueno, en base a estos dos mecanismos, el mecanismo extrínseco, que es el soporte de la uretra, sobre todo los ligamentos puberetrales, pero también la fascia endopélvica y los órganos adyacentes, tienen que ver como mecanismo extrínseco. Y como mecanismo intrínseco, pues el sistema del cierre del esfínter uretral, que como sabemos, bueno, los músculos, vamos a ver más adelante, los músculos periuretrales, la irrigación de los vasos uretrales, la coaptación, todo esto tiene que ver en ese sistema intrínseco que falla y que llamamos deficiencia intrínseca del esfínter uretral, porque hay una alteración a nivel de uretra. Todo esto, bueno, es un recuerdo histórico, cómo empezó a venir este concepto desde Giordano en el 1907, cuando había una incontinencia de causa por pérdida por mecanismo del esfínter. O sea, había una, digamos, debilidad del esfínter. Kelly en el 14 dice una debilidad de la uretra que a mínimos esfuerzos es vencida por la presión vesical. Blaivas comienza con la relación del soporte, la divide en incontinencia tipo 1 y tipo 2 para la incontinencia de esfuerzo y tipo 3 para uretras que no hay movimiento, que son uretras rígidas y que es una incontinencia más severa, denominando a esto deficiencia del esfínter. Y Maguire, haciendo sus estudios ya en el 81, define el término deficiencia del esfínter intrínseca como la tipo 3 y que hay que hacer un diagnóstico urodinámico para poder llegar a esto. Sin embargo, bueno, actualmente decimos que la incontinencia de esfuerzo está centrada en elementos, digo, la deficiencia por esfínter uretral, independientes de la posición y movilidad, o sea, está negando lo que les dije hace rato, que es independiente de la posición de la uretra y de la vagina y de la movilidad, la hipermovilidad, y depende de la inervación del nervio pudendo, de la función del esfínter estriado y la función del músculo liso uretral y la mucosa uretral. Es decir, le está dando valor solamente a los elementos de la uretra. Entonces, bueno, haciendo un recuento, pues la deficiencia intrínseca, el término se acuña para explicar los fracasos quirúrgicos que hay de la incontinencia genuina de esfuerzo en presencia de la incontinencia de esfuerzo y ausencia de movilidad uretral. Es decir, pacientes sin hipermovilidad dicen, pues tiene falla en el esfínter. Y la tendencia diagnóstica fue considerar la causa como una dicotomía para poder reconciliar este debate. Dicotomía de que hay una gama entre la hipermovilidad y la deficiencia del esfínter, ya sea que está desplazado o hay unas presiones de cierre uretral bajas y da una apariencia de uretra rígida o uretra en tubo, y que esta apertura o esta embudización de la uretra en reposo es una deficiencia del esfínter. Perdón. Entonces, implica una uretra que no puede mantener un sello hermético en reposo y las altas tasas de la deficiencia intrínseca del esfínter en pacientes con hipermovilidad uretral. Este autor dice que pueden influir en los índices de falla de las cirugías mediuretrales. Vamos a ver después que también esto es debatible. Aparentemente, entre más altas tasas después de la suspensión del cuello de la vejiga, más falla hay si hay hipermovilidad. Bueno, aquí está cómo ha avanzado la cirugía. Cirugía para incontinencia de esfuerzo en general, hasta llegar a lo que ahora es el estándar de oro, que son las cintas mediuretrales. Entonces, recordemos que desde la reparación anterior de Kelly hemos evolucionado hasta llegar en 1995 al uso de las cintas, comenzando con los retropúbicos, pasando a los transobturadores y después a los sling de incisión única. ¿Qué es una cinta mediuretral? Bueno, el principal fundamento de esta cinta es que cuando hicieron los estudios, Ulmstein y Petros vieron, y bueno, Delancey, que la presión uretral no estaba en el cuello de la vejiga, sino en la uretra media. Entonces crearon una cinta que estuviera colocada a nivel de uretra media, que fuera su principal fundamento de la corrección quirúrgica en dos principios. Uno, prevenir el descenso de la unión uretrovesical, y otro, proveer un soporte uretral
en el cuello y la uretra proximal al comprimirlos durante los esfuerzos contra el hueso púbico. El primer principio no siempre lo logramos y sabemos que con una cinta no vamos a volver muchas veces a la posición intrauretral normal. Sigue habiendo hipermovilidad en las pacientes que ya la tienen, no es el principio de la técnica quirúrgica. Pero bueno, eso es lo que mencionan los autores, que son los principios de las cintas mediouretrales. ¿Qué opciones tenemos de cintas mediouretrales? Bueno, tenemos la cinta retropúbica, que fue la primera, que usábamos la técnica de fuera hacia adentro, haciendo una incisión vaginal y llevando las agujas hacia el pubis para mantener una hamaca que hiciera una compresión libre de tensión durante los esfuerzos de la paciente. Libre de tensión me refiero a que estas cintas quedan ahí sin sujetarse a ningún lugar. Esto hace que haya menos obstrucción, pero bueno, en general los retropúbicos sabemos que son más obstructivos. Al haber lesiones por el paso de la aguja, las agujas eran demasiado gruesas, al haber lesiones, siendo el TBT la única técnica por sí misma que tuvo muertes, pensaron cómo hacerlo y cambiaron, modificaron hacia un cabestrillo transobturador que fuera más amable y que pasara más lejos de la vejiga para evitar complicaciones. Cuando hacemos la cinta transobturadora necesitamos una cistoscopía, menos que haya evidencia de lesión, y luego vienen las cintas únicas de incisión única, que son cintas más pequeñas, que son para pacientes de más alto riesgo, y que bueno, también vamos a hablar de ellos porque hay algunos estudios que las comparan incluso para deficiencia intrínseca del esfínter. Aquí es donde me vino a mí el primer cuestionamiento. ¿Por qué falla la cirugía antiincontinencia? Los factores de la paciente sabemos que son todos los factores para cualquier cirugía, pero en particular, ¿qué pasa con la deficiencia intrínseca del esfínter? ¿Por la ausencia de movilidad o por la presencia de hipermovilidad? Que no encontré un consenso en una u otra. O sea, hay autores que dicen que entre más hipermovilidad, más falla, y hay otros que dicen que entre menos movilidad, más falla. La cirugía antiincontinencia previa definitivamente es un factor de riesgo importante para la deficiencia del esfínter. Sobre todo cuando se hacen plastías o se plica demasiado o se jala demasiado la fascia periuretral. La uretra pues es un elemento muy importante porque, como ya mencionamos, aquí depende mucho tanto el sostén de la uretra, los músculos que sostienen a la uretra, que es una integridad de las fascias y los componentes, así como el músculo liso uretral, el músculo estriado uretral y la submucosa de la uretra, que es la que lleva la irrigación sanguínea. También recordar que el esfínter urinario tiene la continencia de acuerdo a las percentilas según Delancey, y que la presión mayor está en uretra media, por eso de ahí el fundamento del uso de las cintas. Y bueno, pues que hay que hacer poner las cintas en uretra media para que haya una mejor coaptación, y que hay fibras de contracción lenta y de contracción rápida en vejiga, y también muy importante hablar de que la inervación es un factor importante para que se presente o no un adecuado cierre uretral. Entonces, ¿cuáles serían los factores causales y su fisiopatología? Bueno, pues asociados a incontinencia tipo 3 o incontinencia por falla del esfínter, ya dijimos que son los de toda cirugía, la edad, que es un factor independiente, el hipoestrogenismo por la menopausia, que haya menos irrigación a la uretra y por ende menos coaptación de los cuerpos uretrales, y reduce el número y función de los receptores. Si hay antecedente o historia de incontinencia, si hay radiación, multiparidad, daño neurológico, cirugías abdominales o perineales o enfermedades crónicas, así como cirugía previa de la unión esfintérica que se altere por fibrosis o por denervación. Recordemos que la cirugía que nos da más este problema es la colpoplastia anterior, es la que genera mayor denervación alrededor de la uretra. Bueno, entonces este concepto de DIU se sigue manejando por otros actores. Maguire en el 80 hace una realización de estudios y establece los criterios para la clasificación. Entonces, aquí ya empieza a hablar de que se tienen que hacer pruebas urodinámicas. ¿Cuándo vamos a hablar que es una uretra con deficiencia esfinteriana? Bueno, la base fisiopatológica es que la presión máxima de cierre uretral esté disminuida y que la presión de fuga abdominal esté disminuida. Es decir, pacientes de 90 con presión de Valsalva Leak Point Pressure o más, pues son pacientes consideradas de incontinencia de esfuerzo, menos de 60 deficiencia intrínseca uretral. Entonces, bueno, va a generar un daño en el mecanismo intrínseco de la uretra, ya dijimos el hipoestrogenismo, pero así es como se va a manejar
urodinámicamente. Hay otra clasificación que hacen fluoroscópicamente, que bueno, no es mi tema meterme en hablar de diagnóstico de deficiencia intrínseca, pero bueno, sabemos que a mayor severidad, mayor posibilidad de que la cirugía falle. Entonces, esto habla de la apertura del cuello o de la unión uretrovesical mediante fluoroscopía y lo clasifican como deficiencia intrínseca A, B o C. Y bueno, la base fisiopatológica es que está relacionada la deficiencia del esfínter al daño al mecanismo intrínseco de la uretra y al daño en el cuello vesical, y que la incontinencia ocurre con mínimos esfuerzos, con pequeñas variaciones de la presión intraabdominal. Es decir, a menor presión vesical hay pérdida de orina, lo que habla de que la uretra no es suficiente para coaptar. Y el hipoestrogenismo es un factor importante para esto. En cuanto al diagnóstico, pues tampoco es mi tema, pero es muy importante porque hay que hacer una historia clínica completa, un examen físico y pedir los exámenes adecuados. Ahí es donde tengo otro conflicto, porque habla pues de la urodinamia, hablan de resonancia magnética, fluoroscopía, endoscopía, cosas que en realidad después los mismos artículos científicos te dicen que no los hacen. Entonces es cuando uno se cuestiona, bueno, entonces ¿estamos haciendo las cosas bien o nadie sabemos qué estamos haciendo? Entonces, una prueba de esfuerzo con vejiga vacía y una prueba de fuerza con vejiga llena, nosotros ahí hacemos una diferencia entre una deficiencia del esfínter